Colombia acaba de entrar en una nueva etapa, y lo que está ocurriendo en estos primeros días puede marcar un antes y un después en la lucha contra los grupos armados. Durante varios días, el ejército ha mantenido operaciones en Cajibío contra las disidencias de Iván Mordisco, enfrentando ataques con drones y fuego cruzado. Pero en medio de esta ofensiva hay algo todavía más impactante. Un hombre que llevaba 11 meses secuestrado fue rescatado con vida, y una menor que permanecía en las filas de este grupo criminal también fue recuperada. Y mientras las tropas avanzan, Colombia también está pagando un precio doloroso. En Catatumbo, un ataque contra la fuerza pública dejó muerto al sargento segundo Huber Antonio Gutiérrez Torres y a 4 soldados heridos. La pregunta ahora es inevitable. ¿Estamos viendo el comienzo de una nueva ofensiva del Estado contra quienes durante años han sembrado terror en los territorios? El gobierno de Abelardo de la Espriella prometió pasar de la negociación a la acción militar, y los primeros días ya están mostrando combates, rescates y golpes contra estructuras criminales. Pero esto apenas comienza, porque detrás de cada operación hay vidas, familias y un país entero esperando recuperar algo que parecía perdido: la seguridad. Espriella declaró la guerra a los grupos criminales y son ya 6 días de combate, 6 días de operaciones en Cajibío contra disidencias de Iván Mordisco. Ha habido ataques con drones, fuego cruzado para acabar con la criminalidad, con esos grupos criminales en esa zona. Y atención, porque Roger Gómez Herrera, el comandante del Ejército Nacional, ha confirmado que ya han evacuado a todo el personal afectado de ese área durante una pausa. Ha habido una pausa en los combates para evacuar a los afectados, pero ojo, porque después vuelven las operaciones. Tras esa evacuación vuelven las operaciones contra las disidencias de Iván Mordisco. Escuchen el anuncio del comandante. En este momento no se registran combates, logramos evacuar, como les decía, a todo el personal afectado, el nuestro y el personal de la población civil también, y pues tenemos las tropas desplegadas alrededor del sector de Ortega, y pues continuamos con la operación militar en esa área de operaciones. Bueno, una gran noticia que las Fuerzas Armadas de Colombia hayan evacuado ya en esa pausa de los combates a los afectados para seguir ahora con sus operativos contra Iván Mordisco y su grupo criminal. Hay más operativos en el país, enseguida vemos otros que se están realizando. Lo que ha quedado claro es que Abelardo de la Espriella ha llegado con toda la fuerza del ejército para combatir a los criminales. En este club de prensa seguimos con Dana Jiménez, coordinadora de Vente Venezuela en Houston, Texas, analista y jurista, y también desde Colombia Federico Hoyos, ex embajador en Canadá. Federico, su opinión sobre esta operación en el Cajibío. Enseguida vamos a ver otras que se están realizando en este momento, pero empezamos por el Cajibío. ¿Qué le parece la operación que ha llevado a cabo durante 6 días el ejército de Colombia en ese territorio? Primero aprovecho para saludar a Dana y a todo el equipo de Vente Venezuela y reconocer su labor heroica y patriótica por la libertad de Venezuela. Frente a las operaciones militares, eso ha sido un elemento central de la campaña, fue un elemento central de la campaña de Abelardo de la Espriella, la promesa de volver a una política ofensiva militar en contra de los grupos armados criminales y de acabar completamente la fallida política de paz total. Lo dije el día que ustedes me invitaron durante la procesión del presidente de la Espriella, que estuvimos analizando los primeros anuncios. Este regreso de la ofensiva militar desde el aire, la recuperación de las capacidades aéreas, está siendo desde ya definitivo para cambiar completamente el teatro de la guerra en Colombia. Durante 4 años, las Fuerzas Armadas de Colombia estuvieron en pausa. Muchas veces, especialmente, la Fuerza Aérea Colombiana estuvo en pausa en medio de las negociaciones fallidas con grupos armados criminales. Estas operaciones, que en buena parte son aéreas y también terrestres, empiezan a cambiar radicalmente, no únicamente digamos la opinión pública de Colombia frente a 4 años de estar parados, sino también, yo creo, la moral de la tropa, y por supuesto eso también envía un mensaje al mundo, como muy bien lo anunciabas, de confianza en el país, de un país que vuelve a luchar por recuperar su seguridad y por desmantelar a los grupos armados criminales. Ningún país puede obtener inversión, tener crecimiento económico y realmente desarrollarse si el piso mínimo, que es la seguridad física, no es viable. Enseguida vamos a ver otras operaciones, insisto, en otras zonas del país contra las FARC, pero antes me interesa también mucho la opinión de Dana sobre estos 6 días de operaciones que van ya. Llega un nuevo gobierno a Colombia e inmediatamente las operaciones militares contra los grupos criminales no han parado. Su opinión, además, como integrante de Vente Venezuela, porque su país, Dana, durante el régimen de Maduro, ahora de Delcy, ha sido un refugio para muchos de estos criminales, lamentablemente. ¿Qué le parece el actuar del nuevo gobierno colombiano?
Primero quiero felicitar la forma en que tu otro invitado, de verdad, muchísimas gracias por sus palabras. Creo que Venezuela y Colombia somos países hermanos y si Colombia está bien, Venezuela va a estar bien, pero si Venezuela está bien, yo sé que Colombia le va a ir muchísimo mejor. Estamos unidos desde nuestras raíces, así que tenemos que luchar en contra de lo que nos destruye para poder crecer y avanzar como países hermanos. Primero quiero darte estas palabras y segundo, primero quiero celebrar que vi que hubo la liberación de un secuestrado por 11 meses que se llama José Luis Martínez Jaimes. Es increíble que había estado secuestrado por estos grupos armados por más de 11 meses y no había sucedido absolutamente nada. Yo, como sobreviviente de persecución política, yo le doy gracias al presidente de Colombia por haber hecho eso, porque cada vida es digna. Cada persona que se libera después de haber sido tomada a la fuerza es digna. Y lo que está haciendo el presidente de Colombia en este momento es ejemplar, algo que necesitaba Colombia y que definitivamente no se puede tratar con delincuentes con suavidad y con paz cuando ellos tienen una guerra en contra del pueblo colombiano. Esto ha llegado y se ha expandido incluso a Venezuela. No sé si recuerdas hace algunos meses que Maduro proponía una zona binacional para que se extendieran los grupos armados de Colombia y de Venezuela en toda esta parte fronteriza de Venezuela para que dominaran y movilizaran a las personas. ¿Esto qué trae como consecuencia en la población? Una migración forzada, porque muchas de estos grupos armados forzan a la población a ser sus esclavos, a ser sus trabajadores, o los eliminan o los persiguen o les cobran vacunas. Entonces, permitir que estos grupos criminales tengan libertad de movimiento y poder sobre la población de un país es una irresponsabilidad total de un gobierno. Pero ver lo que está haciendo en pocos días el presidente de Colombia es admirable. Admirable, increíble. También quería comentar que vi que hubo el rescate de una niña menor de edad que formaba parte de estas filas de los grupos armados. Yo creo que el país que dejó de escuchar los gritos de sus hijos dejó de entender el propósito por el cual fue electo. El futuro de nuestros países está en los niños. Y si estos grupos armados son capaces de destruir niños, de tomar niños, ellos no quieren lo mejor para Colombia. Hay que proteger a los niños, proteger a los perseguidos es proteger a Colombia. Son grupos criminales que ejercen un violento reclutamiento de menores, hay que decirlo. Y usted lo ha señalado, Dana, esa liberación es noticia. El gobierno de Abelardo de la Espriella, en esa ofensiva que les estamos contando contra las estructuras criminales que operan en distintas regiones de Colombia, en las últimas horas, ojo, ha confirmado a través de las fuerzas militares un nuevo golpe a las disidencias de las FARC, con el rescate de un comerciante. Fíjense ustedes, un comerciante que permaneció secuestrado durante 11 meses. No hay derecho, no hay derecho. Le ocurrió a José Luis Martínez Jaimes, que ya ha sido encontrado con vida en un campamento de la estructura 39 de las disidencias en la zona rural de Mapiripán, en el departamento Meta. Durante la operación, las autoridades capturaron a 3 presuntos integrantes de esta organización criminal. La buena noticia, que ya está liberado, tal como confirmó el ejército. Escuchen. Hoy, nuestro glorioso Ejército Nacional dio un golpe contundente a la estructura 39 de las disidencias de la FARC, encabezadas por el narcoterrorista Mordisco. Liberamos a un hombre secuestrado más de 11 meses. Recuperamos a una menor que estaba en las filas de ese grupo narcoterrorista. Y además de eso, capturamos a miembros de esa organización criminal. Pues qué buena noticia, la verdad, y cómo nos alegramos de que haya sido liberado y muy posiblemente será el primero de muchos que vayan a ser liberados, porque es en lo que está centrado el Ejecutivo de la Espriella y el Ejército con este nuevo liderazgo en el país. Federico, es sin duda alguna un logro que ha llegado muy pronto. En el 6º día de operaciones ya vemos una liberación. ¿Va a ser esa la tónica habitual? ¿Liberaciones y operaciones constantes? Roberto, Colombia tiene una de las mejores fuerzas armadas del mundo, y esto no es ninguna exageración. Tenemos una de las fuerzas armadas mejor entrenadas, con mayor capacidad operativa y con experiencia sobre todo de combate.
Lo que teníamos eran unas fuerzas militares en pausa, o como están diciendo en las redes sociales, congeladas, y se están descongelando, como también está haciendo el dicho en las redes sociales. Tenemos comandos, tenemos una de las mejores inteligencias de América Latina con la Armada Nacional, capacidades aéreas y una policía que ha luchado durante décadas con grupos armados narcotraficantes en las ciudades. Lo que el nuevo presidente, el nuevo gobierno está haciendo es utilizando las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de Colombia, y ya se están dando resultados, como muy bien lo indicabas. Claro que vendrán más resultados, porque eso parte de un liderazgo y de una decisión estratégica de pasar a la ofensiva, que fue, insisto, un pilar de la campaña del presidente de la Espriella. De manera que yo sí creo que viene mucho más ofensiva, mucho más resultados, y viene algo muy importante que tenemos que estar, digamos, siguiendo de cerca, y es la utilización de nuevos productos químicos para fumigar cultivos ilícitos de hoja de coca, que está digamos, tristemente regada por toda Colombia. La hoja de coca, que luego se convierte en cocaína, que se exporta a Estados Unidos, a Europa, a Asia y a muchos países de América Latina y de Centroamérica, es el combustible con el cual los grupos armados criminales sobreviven y operan. De manera que atacar ese elemento esencial de la cadena de valor es fundamental para poder recuperar la seguridad en Colombia y poder tener muchos más resultados operativos como los que estamos viendo en este momento. Recuperar la seguridad, volver al control de esos espacios. Hay que recordar que durante la era Petro los cultivos de Colombia aumentaron un 30%, los hombres armados rozaron los 30.000, que es la realidad que ahora va a combatir Abelardo de la Espriella, con un país que le deja Petro, donde el crimen está disparado y los grupos criminales ganaron terreno en estos últimos 4 años, pero sin duda alguna el objetivo es recuperar la presencia del Estado y acabar con esa criminalidad. Nuevo ataque con drones contra la fuerza pública, es decir, no es fácil combatirlos y están siendo atacados los militares que trabajan para ponerle fin. Una de las mejores fuerzas armadas del mundo, como dice nuestro invitado, sin duda la colombiana, pues han sufrido un atentado en el Catatumbo, en el norte de Colombia, que deja a este militar muerto y 4 heridos. Nuestro abrazo a la familia de este héroe, Yuber Antonio Gutiérrez Torres. El ataque ocurrió en el Carmen, norte de Santander, cuando tropas del ejército adelantaban operaciones de control. El sargento segundo, ahí lo ven en pantalla, murió en la zona, mientras los 4 soldados heridos fueron evacuados a Cúcuta. Es el segundo ataque contra la fuerza pública en menos de 24 horas. Hay un elemento que, a mi juicio, cambia por completo la lectura de lo que está ocurriendo en Colombia y que vale la pena poner sobre la mesa antes de cerrar este video. Lo que una cosa es anunciar una ofensiva militar y otra muy distinta es comenzar a demostrar que existe una arquitectura operacional capaz de sostenerla. Lo interesante no es solamente Cajibío. Si uno revisa los reportes oficiales del ejército de estos últimos días, aparece algo mucho más amplio. El 13 de agosto, en Puerto Ciaré, Mapiripán, una operación conjunta de unidades de la 7ª y la 22ª Brigada, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, permitió rescatar a un ciudadano que llevaba meses secuestrado, recuperar a una menor de edad, capturar a 3 integrantes de una estructura armada e incautar armas y munición. El propio ejército señala que la operación fue posible gracias al trabajo de inteligencia y a la articulación de capacidades terrestres y aéreas. Y aquí aparece el primer dato que merece atención, la inteligencia. Durante mucho tiempo el debate sobre seguridad en Colombia se redujo a una pregunta casi elemental. ¿Hay bombardeos o no hay bombardeos? ¿Hay tropas o no hay tropas? Pero una ofensiva moderna contra organizaciones criminales no se gana simplemente poniendo más soldados en una montaña. Se gana encontrando dónde están, cómo se movilizan, quién los abastece, quién los comunica, cómo reciben información, quién maneja su logística y, sobre todo, cómo se les impide volver a ocupar el territorio después de una operación. Y precisamente eso es lo que empieza a aparecer en estos resultados. Miren lo ocurrido este 15 de agosto en el Bajo Cauca antioqueño. El ejército informó que, durante una operación contra una subestructura del Clan del Golfo en el Bagre, fue abatido un cabecilla identificado como alias Momo y capturada alias Mónica, señalada de cumplir funciones logísticas. Pero hay un detalle todavía más importante. Las tropas no solamente incautaron fusiles, pistolas, proveedores y munición. También desmantelaron una central de telecomunicaciones de la organización, incautando radios, celulares, un computador y un equipo detector de señales. Eso es muchísimo más importante de lo que parece. Lo que si se quiere debilitar realmente a una estructura criminal,
No basta con golpear a sus hombres armados, hay que golpear su sistema nervioso. Comunicaciones, logística, inteligencia y movilidad forman parte de una misma cadena. Y cuando una fuerza militar empieza a atacar varios eslabones simultáneamente, la operación deja de ser simplemente una confrontación puntual y comienza a convertirse en una estrategia de desarticulación. Pero aquí viene la parte incómoda del análisis. No sería serio decir que Colombia ya recuperó la seguridad después de unos cuantos días. Sería prematuro. Un grupo criminal puede perder un cabecilla hoy y reorganizarse mañana. Puede abandonar una zona y regresar después. Puede cambiar sus rutas, sus comunicaciones o sus métodos. Por eso, el verdadero examen para el gobierno de Abelardo de la Espriella no será cuántos operativos puede mostrar durante las primeras semanas. Será algo mucho más difícil. ¿Puede convertir estos golpes militares en control territorial permanente? Porque rescatar a un secuestrado es una victoria enorme para esa familia. Recuperar a una menor reclutada es una victoria enorme para esa niña. Capturar integrantes de una estructura criminal es un resultado operacional importante. Pero el éxito estratégico solamente llegará cuando una comunidad pueda vivir allí después de la operación sin tener que volver a pagar extorsiones, sin miedo a ser reclutada y sin sentir que el Estado se va cuando terminan las cámaras. Y hay otra señal que tampoco debería pasar desapercibida. Lo que el propio ejército está hablando de operaciones ofensivas sostenidas contra organizaciones criminales. Es decir, la palabra clave no es solamente ofensiva, es sostenida. Porque Colombia ha visto muchas operaciones espectaculares en el pasado. Lo difícil siempre ha sido mantener la presión, ocupar los espacios recuperados. Por eso, si queremos medir de verdad este nuevo rumbo de la seguridad, habrá que mirar 3 indicadores durante los próximos meses. Persistencia operacional, que no se trate de una reacción de unos cuantos días. Segundo, control territorial, que los resultados militares se traduzcan en presencia permanente del Estado. Y tercero, protección de la población, porque el objetivo final no puede ser acumular comunicados de prensa. Tiene que ser que un campesino pueda trabajar, que un niño pueda ir a estudiar y que una familia pueda dormir sin escuchar el sonido de la guerra. Lo que aquí está, quizás la conclusión más importante. Lo ocurrido en Cajibío, Mapiripán y ahora en el Bajo Cauca no demuestra todavía que la guerra contra las organizaciones criminales esté ganada, pero sí demuestra algo que merece ser vigilado de cerca. El Estado está intentando cambiar la lógica de la respuesta, combinando inteligencia, capacidades aéreas y terrestres, golpes contra la estructura logística y operaciones simultáneas contra diferentes organizaciones. Eso puede convertirse en una transformación real o quedarse simplemente en una sucesión de victorias tácticas. La diferencia la veremos en los próximos meses. Porque en Colombia ya hemos aprendido una lección dolorosa. Ganar una batalla puede llenar los titulares durante un día. Recuperar un territorio y protegerlo durante años es lo que realmente cambia la historia.